Con la novedad de que Twitter ha, bueno, pues suspendido la cuenta de un empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, por lo que toca a ofensas o porque ha incumplido, digamos que las reglas de esta red social. Este es un tema que quiero traer y lo traigo justamente porque se trata de un empresario importante para México y por el tipo de negocios que tiene y en el contexto de la 4T de esta administración de Andrés Manuel López Obrador, y ha escrito sobre el tema empresarial Jorge Suárez Vélez, y por eso es que este tema desde ayer quería yo consultar, tocar tu puerta, Jorge. Ha habido muchos dimes y diretes. Ricardo Salinas Pliego en redes sociales se parece, si me permites, al presidente Bukele, que se sienten realmente a plenitud de comunicar todo, de todo y en todos los tonos, pero hace unas horas fue muy lejos hablando de la apariencia de una analista muy conocida, Denise Dresser, por cierto. Hola Gaby, sí, creo que se está sentando un precedente importante que yo creo que ya se había tardado en sentarse, que es el hecho de que yo creo que tú tienes el derecho a decir todas tus opiniones en redes sociales puedes entrarle a todos los temas que tú quieras, pero yo creo que hay dos parámetros que hemos dejado que se violen y que no deberían permitirse. El primero es el que tiene que ver con la verdad. O sea, yo creo que cuando propagas información que es flagrantemente falsa, eso le hace daño a todo el mundo, confunde, polariza, creo que tiene consecuencias que no son deseables. La segunda es cuando en un debate con alguien empiezas a entrar a ataques ad hominem. Yo creo que eso no se vale ni insultar, ni hacer referencia a la apariencia física de alguien, ni hacer este tipo de ataques que en nada contribuyen a un diálogo o a enriquecer, digamos, el debate, sino por el contrario, o sea, simplemente acaban generando malestar entre quienes están debatiendo y entre quienes lo están presenciando. Vi un pedazo de esto en vivo en Twitter y verdaderamente me provocó náuseas que hubiera este tipo de ataque. O sea, independientemente de si Denise es una analista conocida o no, si estás de acuerdo o desacuerdo, yo creo que es alguien que tiene una opinión fuerte, una opinión que ella siempre manifiesta y que hay que discutir con ella o debatir con ella en ese terreno, en el terreno de las ideas, no hacer referencia a su apariencia física y esa parte me parece que hace muy bien Twitter en estar limitando ese tipo de diálogo. Ahora, este es un empresario y no es cualquier empresario. Y que hable en esos términos en una red social donde todo el mundo vuelca toda esta polarización con los términos más altisonantes que hayamos visto en muchos otros años atrás, Jorge, también es importante. También es muy importante, Gaby, como tú decías, yo he escrito mucho criticando la falta de participación política del empresariado en México. Mi opinión ha permitido que algunas cosas que han sido muy dañinas para la actividad empresarial en México prosperen, ¿no? Iniciativas que el gobierno ha tomado han hecho poco, digamos, para evitarlas o para entrar en un debate público de por qué estas iniciativas son negativas. Que uses el reflector para esto es un gran desperdicio. O sea, yo creo que hay un montón de otras cosas que deberíamos estar discutiendo qué tipo de país queremos ser, qué tipo de condiciones está teniendo la actividad empresarial, cuáles son los retos que están enfrentando ante lo que está, todos estos cambios que están ocurriendo desde lo tecnológico hasta lo puramente coyuntural con lo que está pasando en términos de inflación, pandemia, etcétera. ¿De verdad entonces vas a usar tu reflector para hablar de la apariencia física de la persona con la que debates? Pues qué desperdicio, ¿no? O sea, es alguien que sin duda tiene ese reflector, que tiene ese altavoz y que creo que lo podría estar usando infinitamente mejor para cosas que sirvieran a los demás. Y ahora, tú has escrito de eso y de hecho el sector empresarial y las cúpulas empresariales han reaccionado y te han criticado, porque de lo que estás hablando es que es un silencio suicida el que han tenido los empresarios en los últimos meses por temor a las repercusiones, a un gobierno que puede castigar o sancionar con ciertas medidas, etcétera. Y es esa columna tuya en Reforma la que me ha movido a convocarte, Jorge, porque estamos viendo, digamos que a un empresariado más timorato que en otros años, cuando estamos discutiendo cosas que son, digamos, determinantes para el futuro de México.
y no vemos a un empresario como Ricardo Salinas Pliego incómodo. Y hay esa entonces diferencia entre cuánto unos callan y cuánto otros se sienten tan cómodos que en términos sencillos entran pues hasta la cocina, en pocas palabras, por no decir ofender, claro. Claramente él es uno de los empresarios cercanos a este gobierno, ha sido uno de los empresarios protegidos. Todo el mundo sabe que cuando estuvo la pandemia, sus tiendas, por ejemplo, permanecieron abiertas cuando estaba prohibido que lo estuvieran. Es alguien que ha habido mucha controversia con respecto a deudos fiscales estratosféricos que tiene, mientras hay otros empresarios a los que se les están cobrando impuestos doble, digamos, a impuestos que ya habían pagado en el extranjero y que no los dejaron acreditarlos en México. O sea, sí este ha sido un gobierno autoritario, ciertamente represivo, digamos, de estas oposiciones. Bueno, el principal opositor del gobierno de López Obrador está en el exilio, ¿no? O sea, es una gran muestra, digamos, de este tipo de actitud de este gobierno. Ciertamente, por eso mi crítica es a las cúpulas empresariales, porque, o sea, yo no estoy pensando que debe haber empresarios kamikaze, que deben ellos sacar la cabeza y ellos envolverse en la bandera y dar la batalla, o sea, porque tienen todo que perder. Pero cuando una cúpula está agrupando a cientos de empresarios, pues eso permite que esa organización salga a la defensa sabiendo que no le vas a poder cortar la cabeza a los 100 empresarios, ¿me explico? Entonces, por eso yo he pensado que deben de ser infinitamente más vocales y más valientes, digamos, en cuanto a cómo lo hacen. Pero ciertamente aquí estamos hablando aparte de un empresario que claramente está siendo protegido por este manto del presidente. Un presidente que, algo que sabemos también, pues es que en ese manto protector también hay un montón de funcionarios acusados de corrupción que no han sido tocados ni con el pétalo de una rosa porque son parte de esa protección. Entonces, esto es algo que sí debe preocuparnos. La ley debe ser pareja para todos y ciertamente en esta administración por mucho no lo ha sido. Y las ironías para cerrar, Jorge, cuando estás hablando de tamaño empresario que puede ser un Carlos Slim, un Ricardo Salinas Pliego, versus aquellos empresarios que realmente necesitan políticas del gobierno para salir adelante, pequeños empresarios, medianos empresarios que son representados en estas cúpulas empresariales. Para cerrar, poner en perspectiva con tu análisis, Jorge, la razón por la que es importante hablar de los empresarios, del empresariado, cuando estamos hablando de una economía que cada vez más está pues prometiendo crecer muy poco este año, y cuando estás viendo que la narrativa la quiere tener el gobierno y no reconocer que como parte del ecosistema hay que hacer mancuerna con los empresarios en el caso de la economía mexicana. Yo creo que el impacto de todo esto es precisamente el que acabas de mencionar, el tema de crecimiento. Si el año pasado México, o sea, el antepasado decreció 8.3%, el pasado creció 4.8%, el pronóstico para 2022 es un crecimiento de 1,5% y probablemente más cerca de 1 para los dos años que vienen, si todo sale bien. Eso implicaría que este sería un sexenio de cero crecimiento en términos nominales. Y en términos per cápita, bueno, ni nos metemos. Sabes que lo que estás diciendo es que el pastel no creció en 6 años y el número de comensales aumentó muchísimo. En esos mismos 6 años, si vemos pronósticos para Estados Unidos, el crecimiento acumulado va a ser de más o menos entre 14 y 15% para la economía más grande del mundo y una economía que típicamente siempre jala a México, o donde, me atrevería a decir, casi el 100% del crecimiento que ha tenido México ha sido originado por el mercado de manufacturas estadounidense. En ese sentido, el que tú estés teniendo este tipo de agresividad contra empresarios cuando necesitas tanto de la inversión privada, cuando tenemos los niveles de inversión más bajos que ha habido en mucho tiempo del gobierno, o sea, el gobierno está invirtiendo algo así como 2,5 puntos del PIB, o sea, eso no es nada. Necesitaríamos que la inversión total anduviera a niveles de 25% del PIB y la suma entre público y privada debe andar por ahí de 17, una cosa así. O sea, es verdaderamente suicida que estén haciendo esto y que estén matando este ambiente de inversión, haciendo que que haya mucho más incertidumbre, que no se crea que las reglas están ahí, que van a ser las mismas para todo el mundo, que de repente hagas cambios como la cancelación del nuevo aeropuerto, como la cancelación de la planta de Constellation Brands, como el conflicto con Braskem. O sea, hay todas estas instancias ya, otros ejemplos de momentos donde has afectado a inversionistas que habían confiado en México para inversiones de miles de millones de dólares. Esto va a generar enormes problemas en términos no solo de crecimiento, en términos de empleo y en términos de
el potencial o el crecimiento potencial de México, que se ha reducido drásticamente. Y el trauma generalizado de no poder pasar de un país de ingreso medio también a un país distinto, el trauma y la frustración de los emprendedores, etcétera, cuando realmente de lo que hablamos es de la prosperidad de todos, pareja. Gracias, Jorge, siempre un gusto estar aquí contigo y qué bueno que hablamos de este tema directamente con quien escribió al respecto de la clase empresarial de México. Un gusto para mí siempre, Gaby. Un abrazo.